Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 17 y en el día de hoy vamos a discutir una obra del camarada Ernesto Che Guevara de la Serna titulada Apuntes críticos a la economía política. Muy específicamente vamos a tratar lo relativo al prólogo de esta obra. Y para ello nos acompañan esta noche los camaradas Cira Pascual y el camarada Sergio Sánchez, a quien le damos la bienvenida y le otorgamos la palabra para que nos introduzca en esta obra que representó desde el punto de vista histórico una posición muy importante que identificó la posición política del camarada Che Guevara. Sergio. Sí. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo por televisión y a los compañeros, y gracias por la invitación. Efectivamente, hoy vamos a conversar un rato sobre este libro y particularmente el prólogo, que en realidad se puso a modo de prólogo, pero no es un prólogo, es una carta que el Che escribe en 1965 a Fidel Castro, tratando de un poco recoger el desarrollo del libro, ¿no? Este libro viene a ver la luz del sol hace pocos años, 3, 4 años. No se conocía el libro, son apuntes inéditos del Che, y que particularmente creo que están comenzando a causar un impacto muy importante en el movimiento mundial socialista y comunista, porque están haciendo una crítica por la izquierda y científica, la compartamos o no, al Manual de Economía Política de la URSS, que era, bueno, digamos, el manual que orientaba todas las revoluciones socialistas del mundo. Por eso, en un país como Venezuela, que estamos planteando el tránsito al socialismo, el inicio de las medidas socialistas es fundamental lograr ponernos en la vanguardia de la discusión que había en aquel momento, estamos hablando de 1962, 63, 64 y 65, entre los que estaban construyendo el socialismo, no solamente los teóricos, sino los que estaban desarrollando la teoría en la práctica. Un poco de eso es lo que queremos hablar. De hecho, particularmente en este prólogo hay varios puntos fundamentales, me parece, que son centrales. Uno de los puntos fundamentales por el que arranca el Che en este texto es sobre la diferencia en tanto el planteamiento de Marx y Lenin sobre los períodos que tiene que transitar una sociedad en esos saltos cualitativos. Marx nos hablaba en la crítica del programa de Gotha de 2 grandes periodos. Por cierto, uno de los pocos libros que existen de Marx que hablan de cómo iba a ser el mundo futuro después del capitalismo, porque Marx se dedicó a estudiar el capitalismo. Sí, ese es un texto que estudiamos en el programa hace como 3 o 4 programas. Excelente, entonces ya sabemos de lo que hablamos. Entonces, Marx habla ahí de 2 periodos, habla del comunismo, la primera etapa y segunda etapa. La primera etapa es lo que conocemos todo como el socialismo, ¿no? Un periodo que llamaba Marx de transición al segundo periodo, que era el comunismo. El socialismo es, dicho en otras palabras, el mundo del trabajo, es decir, es cuando se pasa del capitalismo, que es el mundo del capital, al mundo donde cada quien recibe en función de su trabajo, o a cada cual según su trabajo, ese es el mundo del trabajo. Y posteriormente el comunismo que define Marx como el mundo de la abundancia, que es a cada cual ya según su necesidad, pero es un mundo donde desaparecen las clases sociales. Lenin, en cambio, plantea una tesis que la llaman la tesis del eslabón débil, sí, que él sostiene que en el mundo hay países que producto de la pobreza y de la miseria viven permanentes cambios y contradicciones sociales y son eslabones débiles de la cadena imperialista, de la cadena del capitalismo, y eso permite que esos países, aun cuando no estén desarrolladas su fuerza productiva, su industria, el campo, pues la producción, es posible por esas contradicciones que los revolucionarios tomen el poder. Pero dado ese caso, es necesario, plantea Lenin, un periodo previo al periodo socialista, que es lo que llama el periodo de tránsito al socialismo, para esos países particulares dependientes. Es decir, entonces Lenin plantea que debe haber 3 periodos cuando se trata de países como el país dependiente, como el caso de la Unión Soviética y como el caso venezolano, que también es un país dependiente.
Particularmente yo pudiese comentar que en Venezuela el 92%, estadística del año pasado, el ingreso por exportaciones viene del petróleo. Claramente es un país dependiente del petróleo y particularmente rentista, es decir, porque vive de la renta de la extracción de petróleo. Nosotros no producimos petróleo, nosotros extraemos petróleo. Entonces, el nivel de desarrollo de la fuerza de trabajo, la fuerza productiva es muy precaria. Por lo tanto, está, desde mi punto de vista, plenamente vigente aquella expresión que se lee en el libro de Lenin del Estado de la Revolución, donde sostiene que la principal tarea de los revolucionarios al momento de tomar el poder es desarrollar las fuerzas productivas para poder generar abundancia. El socialismo no es para repartir riqueza, para repartir pobreza, para repartir abundancia. Entonces, esta primera cita que hace el Che en este texto es fundamental porque, digamos, si creemos que debe haber un periodo de transición al socialismo, es decir, un tercer periodo para el caso venezolano, porque es un país dependiente en donde tenemos que desarrollar las fuerzas productivas y en donde por un periodo habrá, para utilizar palabras del 3, una economía híbrida, debemos entonces comenzar a construir la economía política de la transición al socialismo. Y en ese sentido, ¿qué pasos se están dando aquí en Venezuela en la cuestión de la transición y de construir fuerzas productivas, una... Sí, bueno, en Venezuela recientemente, bueno, desde que el presidente habló de que teníamos que avanzar hacia el socialismo, se comenzó a desarrollar el discurso socialista, pero se comenzaron a hacer muy pocas cosas inicialmente sobre el tránsito del socialismo. Es decir, siempre hablamos de socialismo, vamos para el socialismo, por el socialismo, pero muy poco entendemos de qué implica transitar al socialismo en concreto, en lo concreto, ¿no? Sí. Por supuesto, sabemos que el socialismo es solidaridad, es honestidad, es transparencia, es que el pueblo pueda decidir, es democracia, pero más allá, un poco más a profundidad, hilando fino, ¿qué implica el socialismo en la economía? Y eso es un poco lo que trabaja el Che en este texto. Es decir, cómo comenzamos a transitar. En Venezuela, en los últimos 2 años particularmente, ha comenzado un debate muy fuerte, y especialmente el último año y este año, sobre el tema económico. ¿Cómo transitamos al socialismo desde el punto de vista económico, que es la médula espinal del socialismo? O sea, nosotros podemos avanzar en la democracia, podemos avanzar en la salud, en la educación, pero si no abordamos el tema económico, si no empezamos a introducir transformaciones en la formación económica y social venezolana, es decir, en la forma como se organiza la sociedad para producir y distribuir lo que produce, nosotros vamos a seguir rigiéndonos por las reglas y las leyes del capitalismo. Exacto, lo máximo que podríamos aspirar es a ir a un estado de bienestar. Exactamente, cosa además que es ansiado por algunas personas en Venezuela, porque dicen que como Venezuela es un país rentista, pudiésemos tener un ingreso parecido al que tiene Arabia Saudita, creo que son $7.000 o $8.000 por persona, y entonces viviríamos como los suizos, olvidándonos de que ese dinero que entra a Venezuela producto de los altos precios del petróleo es el resultado de la apropiación de la plusvalía, dicho en términos económicos, de todos los trabajadores de la humanidad que requieren el petróleo y pagan un alto monto de petróleo producto de la oferta y demanda del mercado, es decir, por razones capitalistas. Por Venezuela pasa un chorro de esa plusvalía mundial y nosotros nos estamos apropiando del trabajo de otros trabajadores de otra parte del mundo. Por eso sería, digamos, éticamente cuestionable que nosotros planteáramos que vamos a prescindir del trabajo de la sociedad para vivir de la renta del trabajo de otra parte de la humanidad. Eso no es correcto. Y por eso el presidente, y yo lo entiendo así, ha planteado que parte de esa renta petrolera sea utilizada para el desarrollo de Latinoamérica. Y eso es correcto, porque esa renta es el resultado del trabajo de otra parte de la humanidad y es lógico que nosotros lo invirtamos, qué mejor que en el desarrollo y la unidad latinoamericana. Entonces, eso es algo que se está haciendo, invirtiendo parte de esto en Latinoamérica, pero también invirtiendo en el desarrollo de las fuerzas productivas y varios planes que se están desarrollando ahorita en varias instituciones, en varios ministerios que el presidente ha anunciado. Ahora, no se trata solamente de la creación de nuevas empresas, nuevas industrias o del sistema de riegos para el campo, presas. Se trata también de cómo lo hacemos, es decir, lo pudiésemos hacer esas fábricas de manera capitalista, pero también debemos hacerlo de manera, o mejor dicho, hay que hacerlo de manera socialista. Ahora, ¿dónde está ese equilibrio? Es parte de lo que plantea el Che en estos textos. Pero
por demás el Che dice algo fundamental, no existe hasta ahora, hasta 1965, y por supuesto ahorita tampoco, la economía política de la transición. Y él denuncia en aquel momento que la Unión Soviética estaba utilizando categorías y métodos económicos para calcular, para planificar su economía, que eran métodos capitalistas. Por eso creo que es muy importante que vayamos a ver la cita del andamiaje jurídico. Vamos a preparar la cita del andamiaje jurídico. Cuando la tengan lista la pasamos. No, sería interesante también establecer, porque el Che Guevara es férreamente crítico en relación al modelo aplicado en la Unión Soviética. Sostiene eso que acabas de señalar, que todavía manejan categorías propias de la lógica capitalista. Y yo quisiera preguntarte en relación si se puede establecer un paralelo entre el caso soviético que critica el Che Guevara y el caso de Venezuela, porque como tú muy bien lo has planteado, aquí todo el mundo habla de socialismo, pero todavía no hemos asumido un proceso progresivo de construcción para ir alternativo al capitalismo, que nos permita decir, bueno, sí, realmente estamos apuntando hacia la construcción de un modelo verdaderamente socialista. Yo no sé si podría establecer un paralelo allí. Sí, por supuesto, hay muchas cosas similares y cosas, digamos, que son diferentes de la Unión Soviética a Venezuela. Yo diría que una de las cosas similares, lo que comentaba anteriormente, el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, Venezuela no es un país que está desbordando la producción, o sea, al contrario, la mayoría de las cosas que consumimos, tanto en alimentos como en bienes, son del extranjero. Ni hablar de lo que consume la industria consume maquinaria, la mayoría también viene del extranjero. Eso es un gran problema que también enfrentó la Unión Soviética. Por lo tanto, cualquier proyecto de desarrollo socialista que hagamos en los países latinoamericanos pasa porque apretemos el motor, desarrollemos a máxima revolución el desarrollo de nuestra industria. Ahora, eso hay que hacerlo planificadamente. Eso no puede ser sin planificación. Eso también lo sostiene el Che. El Che, ya no en el prólogo, un poco más adelante del libro, sostiene que él cree que si existe alguna ley del socialismo en países dependientes, es la ley de la planificación, es la principal. Es decir, cada país dependiente es diferente. Es decir, su formación económica es diferente. Por ejemplo, Bolivia tiene rasgos muy distintos a los rasgos venezolanos, o a los cubanos, o a los colombianos. De tal manera que nosotros estamos partiendo de puntos diferentes, pero vamos a una meta relativamente similar en cuanto al desarrollo económico. Por lo tanto, esa ruta que debemos transitar para llegar a ese punto, que es el desarrollo del socialismo, debe ser planificada. Y debe ser planificada desde mi punto de vista, y también lo sostiene el Che, y comparto con el Che, de manera centralizada. Es decir, nosotros no podemos planificar el desarrollo económico del país de manera descentralizada, cada estado, cada municipio o cada consejo comunal decidiendo en qué invierte, porque entonces vamos a duplicar las inversiones, vamos a pisarnos los talones, y eso incluso nos está pasando en algunos momentos en la Revolución Bolivariana. Encontramos algunos ministerios que hacen planes, por ejemplo, una planta procesadora de pescado a la orilla de un río que hace el MAT, y una planta procesadora de pescado que hace el Ministerio de Industria, Energía y Comercio también en el mismo sitio, o el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, y de repente nos encontramos que el río no tiene tanto pescado para las tres plantas. Entonces ahí es donde es fundamental este planteamiento que hizo el presidente, la creación del Consejo Central de Planificación, sí, que hay que darle mucha fuerza para poder planificar en conjunto la economía. Ahora, la planificación centralizada no implica que la planificación sea desde arriba, que es la malinterpretación burocrática que se ha dado a la planificación centralizada. Nosotros podemos hacer una planificación centralizada con la participación de todos los sectores de la sociedad. Es más, debe ser así, para garantizar que haya un salto de la conciencia de los trabajadores, sí, es decir, para que sea una planificación de la clase trabajadora. Exacto. Ahora, hay que crear los mecanismos. Por eso yo creo que la planificación debe ser centralizada, pero desconcentrada.
Es decir, va a estar centralizada, una vez que se planifica todo el mundo la ejecuta, pero no se planifica en un solo centro, sino que hay múltiples sitios donde se planifica. Sí. Ahí, por supuesto, hay que desarrollar mucho todavía que no está desarrollado, qué niveles de la planificación se hacen y dónde se hacen, lo que es macroeconómico, lo que es microeconómico, el tema de los excedentes, las empresas, quién lo decide, si lo deciden totalmente las comunidades o un porcentaje lo decide la comunidad. O sea, hay muchas cosas todavía por discutir, que lamentablemente, digamos, está muy cruda esa discusión. Pero entonces tendríamos el tema de la planificación, el tema del bajo desarrollo de las fuerzas productivas, y el otro tema que también nos está pasando, y sería el último punto que sigue abuelo de pájaro, me parece que vale la comparación con la situación de la Unión Soviética, es el uso de categorías capitalistas y métodos capitalistas en la planificación económica. Vamos a la cita, pues. Ya tenemos la cita. Ok, vamos a por la cita, por favor. El hecho real es que todo el andamiaje jurídico-económico de la sociedad soviética actual parte de la nueva política económica. En esta se mantienen las viejas relaciones capitalistas, se mantienen las viejas categorías del capitalismo. Es decir, existe la mercancía, existe, en cierta manera, la ganancia, el interés que cobran los bancos y, naturalmente, existe el interés material directo en los trabajadores. ¿Cuál es el defecto fundamental de todo el sistema? Que limita la posibilidad del desarrollo mediante la competencia capitalista, pero no liquida sus categorías ni implanta nuevas categorías de un carácter más elevado. El interés material individual era el arma capitalista por excelencia, y hoy se pretende elevar a la categoría de palanca del desarrollo, pero está limitado por la existencia de una sociedad donde no se admite la explotación. En estas condiciones, el hombre no desarrolla todas sus fabulosas posibilidades productivas, ni se desarrolla él mismo como constructor consciente de la sociedad nueva. Ok, bueno, si quieres comentar un poquito sobre esta cita y luego... Sí, esta cita es muy relevante, porque además a Venezuela nos está pasando esto. Pongo un ejemplo, hasta hace poco yo trabajaba en la Corporación de Industrias Intermedias, Corpivensa, adscrita al Ministerio de Industria Ligera y Comercio, quien es el órgano, la corporación que está desarrollando el Plan de Industrialización Nacional. Y se genera un debate en torno a esto, que recurrentemente se genera. Cuando comenzamos a hacer los proyectos, lo primero que uno hace en todo proyecto industrial es, en el capitalismo, un estudio de mercado. Un estudio de mercado que estudia el mercado y determina cuál es el producto que vamos a producir, en qué cantidad lo vamos a producir, dónde lo vamos a producir. Entonces, por ejemplo, el estudio de mercado te dice y el estudio económico, que es más rentable que una fábrica esté, por ejemplo, en Valencia, porque tiene el puerto cerca, porque tiene la ciudad, quienes lo consumen cerca, la mano de obra cerca. Entonces, el transporte, por ejemplo, es más barato y pecha menos al producto. Bajo esa lógica, todas nuestras industrias y el proceso de industrialización nacional siempre va a estar en Maracaibo, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Caracas. En la región centro-norte costera. Exacto, porque siempre va a ser más barato allí y nunca vamos a tener desarrollo entonces industrial en Apure, en Barinas, en Bolívar, en el eje norte-caribe. Y el presidente, a pesar de que siempre dice hay que desarrollar el eje Apure-Orinoco, siempre terminan en manos de empresas los estudios de mercado y estas empresas concluyen, como es lógico porque las herramientas son capitalistas, que debe estar la empresa en el eje norte-caribe. Estoy poniendo un ejemplo como los estudios de mercado, que su objetivo es la máxima rentabilidad, terminan deformando la intención de construir el socialismo. Entonces, eso nos está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Nosotros en los proyectos decidimos eliminar los estudios de mercado y muchos economistas nos cayeron encima y dijeron, es una locura, necesitamos estudios de mercado, ¿no? Y creamos algo que llamamos estudios de necesidad. Y en vez de estudiar el mercado, estudiamos al pueblo, cuál era su necesidad. Por ejemplo, en alimentos, en vez de estudiar que el pueblo te consume, qué sé yo, alimentos foráneos, por no mencionar alguno en particular, nos dimos cuenta que el pueblo no consume, por ejemplo, vegetales. Y estudiamos por qué no se consumía vegetal en la dieta del venezolano, en las ciudades. Bueno, no se consume vegetales porque las cadenas de frío no están al lado de nuestras casas, entonces la gente tiene que ir hasta una frutería donde hay cadena de frío, el vegetal se daña, etcétera. En cambio, el pan, el arroz, la pasta es mucho más fácil comprarla. Estamos consumiendo trigo y no consumimos vegetales. Un estudio de mercado no detecta eso.
un estudio de necesidades, que además es una categoría que inventamos nosotros porque nos provocó como método, nos permitió identificar que teníamos que hacer vegetales procesados para que la gente lo consumiera y que la planta teníamos que ponerla en la zona donde se producen los vegetales. Es un ejemplo de cosas que se están comenzando a hacer en Venezuela y que son lo que plantea el Che, que no se estaba haciendo en la Unión Soviética. La Unión Soviética siguió trabajando con tasa interna de retorno, punto de equilibrio, etcétera, etcétera, que son herramientas del capitalismo que persiguen la máxima rentabilidad. En el socialismo nosotros no perseguimos la máxima rentabilidad, sino la satisfacción de necesidades del pueblo. El objetivo es otro. Una pregunta es, evidentemente en un periodo de transición hay empresas capitalistas y empresas nacionalizadas. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se lleva ese balance? Porque en un mercado en el que existen empresas capitalistas, ¿cómo compiten? Evidentemente la cuestión de competencia entra en cuestión aquí, es una cuestión de necesidades en el socialismo, pero ¿cómo conviven? Bueno, eso es parte de la economía política de la transición. Y también de la planificación. Y de la planificación, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? En este texto el Che introduce algunas ideas y ellos desarrollan el sistema presupuestario de financiamiento, donde sencillamente eliminan la competencia. Todo lo que entra a la empresa, que se reporta como utilidades, va directamente al fisco. De hecho, no entraba a la empresa, para corregir y ser preciso. Cuando yo compraba un producto de una empresa cubana, yo no le pagaba a la empresa, sino eso entraba directamente al fisco, y el fisco le daba a la empresa sus gastos de producción, de tal manera que el Estado se apropiaba de toda la plusvalía y no había competencia. Capitalismo de Estado. Era un poco más que capitalismo de Estado, porque él se quedaba, es decir, en el capitalismo de Estado la empresa recibe el dinero y entonces reporta ganancias, pérdidas y entrega al fisco. No, todo el dinero entraba directamente al fisco. El sistema causó muchos problemas. Sí. Yo no voy a entrar ahorita a calificarlo, ¿no? Yo diría que en el caso venezolano, con la experiencia que hemos visto, y esto ya es una aventura, pues lo que yo me estoy diciendo ahora, va a haber por algún tiempo un sector capitalista de la economía y va a haber, como tú bien decías, un sector socialista que debe ir increciendo en la economía. El asunto es cómo debemos vincularlo. Primero que nada, debe haber instituciones y mecanismos que controlen esa vinculación. No puede ser el libre mercado lo que las vincule, porque el libre mercado favorece a los monopolios, sí, favorece a los más poderosos. En segundo lugar, todo debe estar mediado por la planificación. Es decir, la economía se organiza en forma de cadenas productivas. Por ejemplo, el hierro. Sacamos el hierro de las minas, después ese hierro lo transformamos en acero por unos procesos en acerías, después esos aceros se transforman en lingotes, esos lingotes van a otras empresas que lo transforman en bienes, ya sea terminados o partes para empresas. Después eso se transforma en un producto final, que puede ser la pata de una silla, que puede ser un tubo para construcción, una cabilla o una olla, y el pueblo, bueno, lo compra y lo usa, pues, que son ya los canales de comercialización y distribución y comercialización. Nosotros debemos estudiar, yo plantearía que el gobierno venezolano y el Estado debe estudiar de todas las cadenas productivas que hay, que son muchísimas, cuáles son los eslabones estructurantes de las cadenas, es decir, aquellos eslabones que son los que normalmente los monopolios controlan para garantizar el control de la cadena. Por ejemplo, en el café, el eslabón estructurante son las torrefactoras. Entonces, dos grandes marcas de café que no voy a mencionar por acá controlan casi el 90% de la torrefacción en Venezuela, porque controlan las torrefactoras. Entonces, el Estado venezolano debería estudiar cuáles son los eslabones estructurantes de las cadenas y debería, desde mi punto de vista, pasarlo a manos del Estado. O sea, la nacionalización. La nacionalización completa. No deberíamos permitir propiedad privada en esos eslabones. Eso le permitiría al Estado planificar y controlar el flujo, el balance de masa a través de la cadena productiva. Ok, sí, esa era mi pregunta, la cuestión de la... Por supuesto que en este periodo de transición tiene que haber una construcción de fábricas, etcétera, que sean socialistas, pero también tiene que estar el paso de la nacionalización. Dale. Allí, bueno, ya vamos, antes que vayamos al corte, yo quería dejar planteada una inquietud, y es algo que plantea el Che Guevara en este prólogo, que es que el capitalismo tiene un arma muy poderosa, que es el interés individual. Claro. Y es un elemento subjetivo que es muy importante dentro de todo este tema de
de interrelaciones, ¿no? Los estímulos materiales. Sí, y entonces yo quisiera que vamos a ir al corte, al regreso, habláramos de ese aspecto que yo considero parte fundamental de este análisis. Perfecto. Vamos al corte y ya regresamos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y hoy estamos tratando la introducción a los apuntes críticos de la economía política del Che, específicamente para contestar una pregunta o para comenzar a discutir sobre una pregunta de Luis, del camarada Luis, sobre la conciencia. Vamos a ir a una cita y luego vamos a continuar discutiendo la cuestión de la conciencia. Nosotros pretendemos que nuestro sistema recoja las dos líneas fundamentales del pensamiento que deben seguirse para llegar al comunismo. El comunismo es un fenómeno de conciencia. No se llega a él mediante un salto en el vacío, un cambio de la calidad productiva o el choque simple entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El comunismo es un fenómeno de conciencia y hay que desarrollar esa conciencia en el hombre, de donde la educación individual y colectiva para el comunismo es una parte consustancial a él. El otro aspecto es el de la técnica. Conciencia más producción de bienes materiales es comunismo. Ok, en ese sentido yo tenía una pregunta porque sin ser determinista también hay que tener en cuenta que para que haya ese cambio de conciencia también tiene que haber un cambio en la realidad material, ¿no? Que tienen que ir mano a mano. Yo siempre me he preguntado, porque a menudo en nuestro contexto se le da mucho peso a la cuestión de la conciencia. Por ejemplo, en lo que es el tercer motor, parece que la conciencia lo es todo y que la cuestión material es totalmente secundaria o casi no se toca. Entonces a mí quería que me aclarases en ese sentido. Por supuesto, entiendo que la conciencia es muy importante, pero si puedes ir más a adentrar en ese sentido. Bueno, tiene también un poco que ver con la pregunta que hace Luis, ¿no? Y con lo que discutíamos en el espacio anterior. Es decir, el capitalismo sostiene que el mejor motor de la economía es la competencia. Y la competencia individual se desarrolla para obtener el beneficio individual, es decir, el egoísmo como sentimiento, es la fuente de esa energía. Entonces, claro, ellos fomentan el egoísmo, lo establecen como competencia entre dos empresas, dos individuos, dos profesionales, por ejemplo, o dos obreros que están compitiendo por un solo puesto de trabajo, y eso es un mérito. Nosotros, si tenemos como método, como categoría, es decir, como superestructura, la competencia como motor de la economía, se sigue reproduciendo, a decir de Mesaros en su libro Más allá del capital, se sigue reproduciendo metabólicamente el capital. Eso es otra de las cosas que señala el Che aquí, que es muy importante. Es decir, nosotros pudiésemos expropiar todas las empresas, nacionalizarlas y darle el poder a los trabajadores, pero si el Estado y todo el andamiaje cultural que implica también los métodos con que medimos la economía, con que la desarrollamos, por eso es parte de la superestructura, todo lo que llamamos la superestructura, sigue funcionando como la superestructura capitalista. Lo que nos demostró la Unión Soviética es que a pesar de que tú transformes la estructura económica, es decir, las empresas las nacionalizas, etc., la superestructura también termina imponiendo y retrocediendo la estructura económica. Entonces, efectivamente, hay una relación entre la estructura económica y la superestructura, es decir, las condiciones materiales en que producimos afectan la cultura, la conciencia, pero también al revés. Eso también lo demostramos. De tal manera que no hay una que directamente involucra a la otra, sino es una relación dialéctica. Entonces, por eso voy un poco con tu pregunta. Efectivamente, si nosotros no hacemos cambios materiales concretos en las condiciones
del día a día del venezolano, Sí. no hay un desarrollo de la conciencia. Ahora bien, aquí el Che Guevara, en un momento histórico, sostiene, deja en el aire algunas preguntas en este prólogo con que terminan las preguntas, una reflexión. Él dice, cónchale, tenemos un problema que no hemos resuelto. Encontramos que los sujetos de la revolución con mayor conciencia son los que están al frente de grandes procesos. Son los grandes líderes, son los ministros, los que tienen una visión total de la revolución. Si la única forma que nosotros podemos hacer para desarrollar la conciencia del ser humano, digo, es que el obrero, el tornero, la secretaria, etcétera, tengan que estar en cargo de dirección, estamos condenados a no desarrollar la conciencia. Por demás, esto es un interrogante que no se ha resuelto hoy en la Unión Soviética, en Cuba, y lo deja hasta ahí. Es lógico, hasta ese momento no se habían desarrollado las ciencias sociales como se han desarrollado ahora. Por ejemplo, ahorita se ha rescatado un personaje muy importante que hay que seguir rescatando, que es Vygotsky. Vygotsky sostiene, sí, que es un marxista, te sostiene, sí, sí. O mejor dicho, que encaja con el marxismo. Él sostiene que la conciencia es el producto de la resolución de problemas concretos, o mejor dicho, la respuesta a una pregunta. De tal manera que quien no está resolviendo un problema concreto, su conciencia no se le está desarrollando. Un ejemplo concretico, que es el tema del hombre nuevo. Nosotros vamos a un barrio y comenzamos un barrio típico de Caracas, sí, y damos una charla sobre la formación del valor en el capital monopolista y su configuración en valor de cambio y en la forma dineraria de dinero mundial, y a lo mejor somos muy buenos pedagogos y cuando terminemos todo el mundo nos va a entender, nos va a aplaudir y qué chévere. Cuando termina eso a la hora, la mayoría de la gente no se va a acordar de eso. Pero si nosotros damos una charla o un conversatorio sobre cómo organizar un consejo comunal, cómo disminuir la apatía de la gente, cómo enfrentar el tema de la delincuencia o de los niños con la cultura, le aseguro que también la gente va a aplaudir, pero al final le va a quedar a la gente en la cabeza todo. ¿Por qué? Porque es lo que dice Vygotsky, que está dentro de su desarrollo próximo de la conciencia. Es decir, no es consciente todavía, pero está cercano a su conciencia, porque es un problema que no ha logrado resolver, pero lo tiene presente. Okay. Entonces, ahí es el punto que el Che no logra desarrollar. Es lógico, tuvo muy poco tiempo. ¿Por qué los cuadros de dirección sí comprenden la cosa y sí tienen mayores niveles de conciencia? Porque están enfrentando un problema de Estado. Si nuestros trabajadores no entienden y no enfrentan desde su ubicación los problemas de Estado, nunca va a estar dentro de su desarrollo próximo el nivel de conciencia que queremos de ellos. Por eso es necesario, y ahí yo sí, digamos, tengo alguna diferencia con el Che y por supuesto con la Unión Soviética, que los trabajadores de nuestra fábrica, que los trabajadores del campo estén vinculados a la planificación de la economía, a los problemas concretos del desarrollo del socialismo, es decir, de lo que hemos llamado un grupo de compañeros la gestión socialista, no solamente de la economía, sino también del Estado. Es decir, los consejos comunales, por ejemplo, decimos que son el poder, no son el poder, son fuerza, porque están resolviendo solamente problemas muy puntuales, sí, de la localidad. Exacto. Son poder en tanto puedan hacer transformaciones en la sociedad de manera permanente, es decir, ejerzan las funciones de Estado. Sí. Mientras no las estén ejerciendo no son poder, son fuerza. Okay. Sí, bueno, yo comparto plenamente eso lo que señala, porque nosotros en la Universidad Bolivariana de Venezuela hacemos un trabajo en algunas comunidades. El grupo al que pertenezco concretamente, nosotros hacemos trabajo comunitario en una población del Valle. Y allí la práctica concreta te indica que la metodología que se está utilizando hasta ahora no va en la dirección de fortalecer la conciencia política e ideológica de los habitantes de esas comunidades. Porque, por ejemplo, en el caso de los consejos comunales, ellos lo que se limitan solamente a esperar unos recursos para resolver algunos problemas puntuales, fundamentalmente de infraestructura y servicios. Entonces, yo comparto plenamente ese planteamiento, que nosotros la búsqueda nuestra tiene que ser en buscar formas concretas que generen ese proceso de conciencia que hasta ahora lamentablemente ha sido muy tímido, ¿no? Porque en una comunidad, yo conozco comunidades donde se han hecho muchísimos talleres, se ha hablado del tercer motor, de los principios, de los valores socialistas, pero como usted mismo señala, a la vuelta de que llegan a su casa, que a las 2 horas que terminó el programa, bueno, vuelve la rutina de nuevo y
persiste la apatía, la falta de identificación con los problemas que le atañen cotidianamente, la falta de compromiso. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que hacer énfasis en crear, darle forma a esas manifestaciones muy específicas que sí vayan en la dirección de construir la conciencia colectiva, la conciencia socialista, ¿no? Yo recuerdo una experiencia que tuvieron unos compañeros que, bueno, llegaron a una comunidad a convocar a los habitantes para una jornada de trabajo voluntario, para arreglar una escuela. Y entonces resulta ser que la convocatoria fue extremadamente precaria. Creo que se presentaron aproximadamente menos de 5 personas. Entonces eso te indica que, bueno, que tenemos que innovar. Eso implica innovación, ser creativo, no sé, los métodos de convocatoria, dinámica, pero algo hay que hacer. Sí, también, o sea, yo detecto que a menudo cuando se habla de las formas de participación a nivel legal, la forma en la que se construye con un elemento de tutelaje, y las formas de participación realmente no son formas, como tú decías, los consejos comunales están construidos de tal forma en las que realmente no son una forma para la toma del poder del pueblo, sino para resolver pequeños problemas. La cuestión del tutelaje, que también es una cuestión que llega del CIM, del Centro Internacional Miranda, en el que el pueblo lo tiene que acompañar, el pueblo necesita ayuda. Sí, bueno, yo particularmente creo que, digamos, el poder no se cede, ¿no? Yo creo que el poder se toma y se construye, no se cede, nadie cede el poder. Yo veía una propaganda por ahí, ya la quitaron, carteles, esas vallas grandísimas, ¿no? Vi de una de la alcaldía, decía: nuevas motos para la policía, más poder para el pueblo. Y yo me reía, ¿no? Porque de verdad hay una confusión sobre el tema del poder, ¿no? Más poder para el pueblo. Habría que ver qué concepción del poder, más poder para el pueblo, más motos para la policía. Y que es la policía, lamentablemente, todavía, o sea, para el imaginario colectivo, el que reprime al pueblo. Sí, claro. El que reprime, o sea, no es más poder para el pueblo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, a ver, los muchachos vinieron y citaron a una reunión para arreglar la escuela. Trabajo voluntario. Trabajo voluntario. Ese nivel de conciencia de desarrollar la escuela estaba en el desarrollo próximo y en la conciencia de los muchachos que convocaron. Sí. Pero seguramente no estaba en el desarrollo próximo de la gente que, a pesar de padecer el problema, no lo había internalizado. Diferente es a que de repente se hubiese hecho una asamblea o hubiese sucedido algo en la escuela, hubiese habido una lluvia que hubiese tumbado una pared y se hubiese hecho una asamblea y se genera una asamblea entre todos y se concluye ahí que necesitábamos hacer eso. Porque está en el desarrollo próximo con un problema concreto y se construye la solución, y por tanto ahora yo soy consciente de que para que esa solución se desarrolle tengo que hacerla de tal manera. Yo creo que nosotros debemos desarrollar algo que poco se conoce en Venezuela, que es la didáctica de las ciencias para el pueblo. Es decir, cómo nosotros aprendemos, y ahí yo sí creo que debe haber facilitadores que el Estado pudiese formar, cómo un facilitador genera las condiciones para que la ciencia, que es la administración de los problemas, que es la toma de decisiones, que es el manejo de herramientas tecnológicas, científicas e ingenieriles, la pueda apropiar al pueblo, se pueda apropiar o se puedan expresar, porque el pueblo tiene conocimiento. Sí. Es decir, nosotros, una persona de 40 años, aunque no sepa leer y escribir, tiene una experiencia de vida. Claro. El problema es que ese conocimiento no está sistematizado. Ahí sí sería importante, por ejemplo, la intervención de actores revolucionarios que faciliten métodos, talleres, seminarios, discusiones, para lograr identificar a través de preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que debemos enfrentar? Por ejemplo, bueno, la cuestión, brevemente, lo que iba a ser la Universidad Bolivariana de los Trabajadores. De los trabajadores, por ejemplo, ese es un ejemplo. Es decir, cómo uno construye en una asamblea un plan de estudio, un pensum de estudio, que lo está haciendo la Universidad Bolivariana de los Trabajadores. Hay un caso muy bonito de la universidad en Invetex, que es la fábrica textil. Se hace una asamblea para construir el plan de estudio. Y entonces los trabajadores, lo primero se les dice, bueno, vamos a armar todo el proceso productivo del papel, de Invetex, no Invepal, disculpen, del papel. Y entonces, bueno, primero se hace tal cosa, y después tal cosa, y después el papel es una prensa, un filtro, y todo el proceso. Ok, para
este proceso manejarlo bien, ¿qué necesitamos saber? Entonces el que maneja el proceso, bueno, necesitamos saber de esto, ¿qué? Y para este proceso de esto. Y terminan, ya tienen los temas del plan de estudio. Cuando comienzan a ponerle tiempo de estudio, ya contenido, resulta que habían casi 6 años de estudio ahí. Y teníamos trabajadores, obreros, que conocían los 6 años para atrás y para adelante, aun cuando no tenían el título. Es decir, ingenieros de papel que teníamos ahí, pero no están acreditados su conocimiento. Sí. Entonces la gente tiene el conocimiento. El problema es que hay que crear la metodología para que logre salir ese conocimiento y plasmarlo, sistematizarlo. No está sistematizado. Entonces es igual, así es el desarrollo de conciencia, solo en la resolución de problemas concretos. Hay que establecer cuáles son los problemas que están en concreto. Por ejemplo, los consejos comunales tienen un problema muy concreto, que cada vez está más cerca de su desarrollo próximo. El tema del presupuesto, que no le bajan el dinero, En su desarrollo próximo está que la burocracia está impidiendo que su dinero le baje. Sí. En el momento que exista la mancomunidad de consejos comunales a nivel nacional o a nivel estatal y se discuta en asamblea, en seminarios, cómo enfrentar el problema de los tiempos de entrega de esos recursos por parte de alcaldías o gobernaciones, a partir de ese momento los consejos comunales comienzan a plantearse la toma de decisiones de temas de Estado. Pero mientras tanto no. Entonces es fundamental avanzar hacia la mancomunidad de consejos comunales para que se empiecen a abordar temas de Estado, como el presupuesto nacional. Cuando el pueblo organizado comienza a discutir el presupuesto nacional, las políticas de Estado, ahí estamos hablando del poder popular, allí. Y por eso, bueno, el Che cuando deja este interrogante, ¿cómo vamos a hacer para el desarrollo de la conciencia? Creo que ahí es donde la revolución bolivariana debe ser un aporte histórico importantísimo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, haciendo que la gente participe en las labores del Estado. El Che dice que no está de acuerdo que los obreros sean los que dirijan las empresas. Y él lo explica, porque en ese momento se plantea que los obreros deben dirigir la empresa no solamente por la planificación de la economía, sino por la repartición de las utilidades. Y ahí hay un error que la revolución bolivariana también ha pagado. O sea, nosotros en Alcázar repartimos acciones, hicimos participación de la gente y en otras empresas del Estado, y entonces terminamos creando una clase obrera que ya no se creía clase obrera, sino propietario, accionista, patrono. Y esa no es la idea. Entonces, ahí hay que eliminar esas categorías. Esas categorías capitalistas hay que eliminarlas para eso va mano a mano con la cuestión. Hay que sustituirlas y hay que crear su alternativa. Es decir, el asunto es que los trabajadores estén al frente de una empresa no es para que ellos se repartan las utilidades, y ahí coincido con el Che, como una unidad en contraposición con el Estado, antagónica al Estado, no. Es para que ellos participen en conjunto con el resto de los trabajadores de la sociedad, el Estado y los consejos comunales, esas 3 patas de la mesa, planificando la economía. Pero obviamente las utilidades de esa empresa, luego de que uno le hizo una retribución adecuada, es decir, un pago justo por el trabajo que hacen los trabajadores, esas utilidades pertenecen a la sociedad. Porque la maestra que le educa al niño, al trabajador, también aporta en ese producto, porque el trabajador va pleno a su trabajo porque su niño está educando en una maestra. Entonces no puede ser que estas utilidades las repartan solamente ese trabajador, ese es trabajo acumulado de toda la sociedad. Ahí yo coincido con el Che. Lo que tenemos que hacer es separar el tema de la planificación, de la gestión socialista, al tema de la rentabilidad pura y simple capitalista. No, evidentemente son empresas del Estado, las empresas socialistas, tal como las concibo yo al menos, deben ser empresas del Estado en este periodo de transición en donde no existe la propiedad social porque la reforma no las aprobaron. Empresas propiedad del Estado, pero bajo gestión socialista, no bajo gestión de un burócrata nombrado desde arriba que le impone al resto al mismo estilo capitalista que es lo que se debe hacer. Es decir, los consejos de trabajadores deben participar en la toma de decisiones, deben ser los que tomen el control de los asuntos internos de la planta, lo microeconómico de la planta. Ahora, el tema macroeconómico externo que tiene que ver con las utilidades, con los excedentes, con a dónde va la planificación, deben participar los trabajadores, pero también deben participar los consejos comunales, que son los beneficiarios de esos productos, y también para garantizar la centralidad de la economía, el Estado, en este periodo de transición donde no existe el nuevo Estado, es decir, el poder popular. Cuando exista el poder popular, ya entonces el Estado dejará progresivamente de existir porque la mancomunidad de consejos comunales irá asumiendo las funciones del Estado, la planificación económica y la distribución de excedentes. De tal manera que son ensayos, al final son ensayos. Seguro vamos a cometer muchos errores porque estamos ensayando cosas que no se han ensayado en otras partes del mundo y estamos innovando en ese terreno. Pero el Che citaba unas palabras de un escrito de Marx, que es
muy pertinente citarlo ahorita. Miseria de la filosofía, Marx dice que las categorías y las ideas son de los seres humanos, son creadas por seres humanos, son de ellos, y no son más eternas que las condiciones materiales que le hicieron crear. Es decir, en los momentos que hay saltos cualitativos de la sociedad, de la forma como nos organizamos y producimos, se crean también nuevas categorías. Entonces nosotros no debemos tenerle miedo a la creación de nuevas categorías, y de hecho debemos crear esas nuevas categorías para poder construir lo que llamaba el Che la economía política de la transición, que no existe. Okay. Bueno, sí, yo también quería abordar el tema de la consecuencia. O sea, yo pienso que depende también de la forma como se esté abordando la concepción del Estado. Porque hasta ahora, desde mi punto de vista, no sé si tú compartes ese planteamiento, desde mi punto de vista se ha hecho muy poco por ir desmontando la estructura burocrática del Estado burgués heredado de la Cuarta República, y desde mi punto de vista eso es un inmenso obstáculo y un inmenso reto que esta revolución bolivariana tiene y que tiene que afrontar de una vez por todas, porque definitivamente yo considero que con este lastre es muy poco lo que nosotros vamos a lograr avanzar. Vamos a hacer, Luis, la crítica, yo comparto tu crítica, vamos a hacerla en conjunto. Yo voy a agregarle otras cosas. No se sabe cómo hacerlo, esa es la realidad. Nadie sabe cómo desmontar el Estado. Hay ideas que le ha lanzado el presidente, hay la mancomunidad de consejos comunales, es decir, la dirección, pero nadie sabe cómo hacerlo. Bueno, hubo un primer paso que fueron las misiones, también era un intento de salir no, fuera, pero no pero no destruirlo, no de sustituirlo. Sí. Lo superaron, pero fueron un pequeño intento de... Es un pequeño intento de desespero en donde el Estado y la burocracia no me permite hacerlo, entonces me voy por otra vía. Nadie sabe hacerlo, pero peor aún, Luis, Cira, es que ni siquiera estamos desarrollando teoría en cómo hacerlo. Si ni siquiera desarrollamos teoría, mucho menos va a haber un programa de tránsito. Sí. El programa de tránsito, es decir, cómo vamos a transitar a hacer eso, es el resultado del desarrollo teórico. Si ni siquiera estamos desarrollando teoría, si hay 3 o 4 grupos o personas desarrollando teoría desde el reformismo, desde mi punto de vista, ¿verdad?, la mayoría, salvo algunos casos, ¿cómo vamos a transitar? Entonces es muy necesario que comience un gran debate y que empecemos a escribir, a publicar, a hablar a desarrollar esa teoría para poder entonces, una vez con toda esta teoría desarrollada, bueno, ¿cómo vamos a transitar? Ahora, esta teoría y este programa no se desarrolla desde las universidades, desde la academia, desde los cafés, se desarrolla de la construcción concreta y desde mi punto de vista particular, desde los centros productivos. En los centros productivos es donde se está construyendo la economía, es donde se van a generar los excedentes y es donde se genera la capacidad de sustentar la sociedad. De tal manera que nosotros pudiésemos agarrar y discutirlo en las iglesias, pudiésemos discutirlo en las universidades y nos vamos a tomar muy buenos cafés y vamos a hablar cosas muy interesantes. Pero si no somos capaces de enfrentar los problemas concretos de la economía, de la planificación, de la distribución de excedentes, de decidir, por ejemplo, si los excedentes de una fábrica van a ampliar una línea de producción, a ayudar a unos compañeros que tienen una fábrica a recuperar, a arrancarla, a construir una escuela, es decir, a establecer criterios sociales para saber a dónde invertir eso. O por ejemplo, si los envases de vidrio que va a hacer una fábrica de vidrio van para la compota o van para una botella de cerveza, esos son problemas concretos de la construcción del socialismo, en donde las universidades tienen que vincularse, pero desde la fábrica, desde el campo, desde los centros productivos. Es allí donde vamos a elaborar la teoría, en seminarios, en discusiones, etcétera. Esa es una discusión que teníamos en la Universidad Bolivariana. Para que la bolivariana pase hacia adelante, realmente se tiene que vincular con la producción, claro, porque el nivel de investigación no puede estar desvinculado de esa forma de la producción. Es falsa conciencia, porque no está resolviendo problemas concretos. Sí. Somos repetidores, somos loros, el lorismo, repetimos como loros, pero es falsa conciencia, porque no estamos resolviendo ningún problema concreto. Okay. Bueno, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Me gustaría un comentario final de tu parte para cerrar el programa. Sí, muy breve. Sería eso. Si nosotros estamos transitando un camino nuevo, no significa que no debemos tomar las experiencias anteriores. Al contrario, hay que estudiar mucho este libro, todo lo que pasó anteriormente, el manual de economía política de la URSS y toda la experiencia que hay. Pero efectivamente estamos en una situación
diferente, tenemos que innovar, tenemos que crear categorías, pero sobre todo tenemos que vincularnos a la resolución de los problemas concretos que tiene el pueblo, no solamente en el tránsito del socialismo, sino, como decía el Che, en los problemas cotidianos de la vida. Si nosotros volcáramos esa cantidad de estudiantes que hay en nuestras universidades, la bolivariana, a resolver cada uno un problema diferente, mira, esto daría un salto gigantesco, porque aquí no hay teóricos que valgan. Cualquier muchacho que se ponga a estudiar, ciertamente a resolver un problema, va a superar a cualquier teórico en cualquier parte del mundo. Bueno, agradecemos al camarada Sergio Sánchez, nuestra camarada Cira Pascual. En la cámara nos acompañaron en la noche de hoy Gilbert Peña, nuestro spy Guenaiquica, Patricia Bourgeois, nuestro spy Toromaima, todo bajo la dirección de nuestro camarada Manuel Ríos. Damos por concluida nuestra escuela de cuadros de la noche de hoy y agradecemos altamente a Katia TV por este esfuerzo loable en función de la profundización del debate y de la formación política e ideológica de todos nuestros camaradas y de todos nuestros colectivos. Hasta la victoria siempre, camaradas, y les recordamos que nuestro programa será transmitido por Katia TV todos los jueves y los sábados a las 8 de la noche. Hasta la victoria siempre, venceremos. Porque queremos hablar. De hecho, particularmente en este prólogo hay varios puntos fundamentales, me parece, que son centrales. Uno de los puntos fundamentales por el que arranca el Che en este texto es sobre la diferencia en tanto el planteamiento de Marx y Lenin sobre los períodos que tiene que transitar una sociedad en esos saltos cualitativos. Marx nos hablaba en la crítica del programa de Gotha de dos grandes periodos. Por cierto, uno de los pocos libros que existen de Marx que hablan de cómo iba a ser el mundo futuro después del capitalismo, porque Marx se dedicó a estudiar el capitalismo. Sí, ese es un texto que estudiamos en el programa hace como 3 o 4 programas. Excelente, entonces ya sabemos de lo que hablamos. Entonces, Marx habla ahí de dos periodos, habla del comunismo, la primera etapa y segunda etapa. La primera etapa es lo que conocemos todo como el socialismo, ¿no? Vamos a tratar lo relativo al prólogo de esta obra y para ello nos acompañan esta noche los camaradas Cira Pascual y el camarada Sergio Sánchez, a quien le damos la bienvenida y le otorgamos la palabra para que nos introduzca en esta obra que representó desde el punto de vista histórico una posición muy importante que identificó la posición política del camarada Che Guevara. Sergio. Sí. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo por televisión y a los compañeros, y gracias por la invitación. Efectivamente, hoy vamos a conversar un rato sobre este libro y particularmente el prólogo, que en realidad se puso a modo de prólogo, pero no es un prólogo, es una carta que el Che escribe en 1965 a Fidel Castro, tratando de un poco recoger el desarrollo del libro, ¿no? Este libro viene a ver la luz del sol hace pocos años, 3, 4 años. No se conocía el libro, son apuntes inéditos del Che, y que particularmente creo que están comenzando a causar un impacto muy importante en el movimiento mundial socialista y comunista, porque están haciendo una crítica por la izquierda y científica, la compartamos o no, al manual de economía política de la URSS, que era, bueno, digamos, el manual que orientaba todas las revoluciones socialistas del mundo. Por eso, en un país como Venezuela, que estamos planteando el tránsito al socialismo, el inicio de las medidas socialistas es fundamental lograr ponernos en la vanguardia de la discusión que había en aquel momento, estamos hablando de 1962, 63, 64 y 65,
entre los que estaban construyendo el socialismo, no solamente los teóricos, sino los que estaban desarrollando la teoría en la práctica. Un poco de eso es lo que un periodo que llamaba Mar de transición al segundo periodo, que era el comunismo. El socialismo es, dicho en otras palabras, el mundo del trabajo, es decir, es cuando se pasa del capitalismo, que es el mundo del capital, al mundo donde cada quien recibe en función de su trabajo, o a cada cual según su trabajo, ese es el mundo del trabajo. Y posteriormente el comunismo que define Marx como el mundo de la abundancia, que es a cada cual ya según su necesidad, pero es un mundo donde desaparecen las clases sociales. Lenin, en cambio, plantea una tesis que la llaman la tesis del eslabón débil, sí, que él sostiene que en el mundo hay países que producto de la pobreza y de la miseria viven permanentes cambios y contradicciones sociales y son eslabones débiles de la cadena imperialista, de la cadena del capitalismo, y eso permite que esos países, aun cuando no estén desarrolladas su fuerza productiva, su industria, el campo, pues la producción, es posible por esas contradicciones que los revolucionarios tomen el Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 17 y en el día de hoy vamos a discutir una obra del camarada Ernesto Che Guevara de la Serna titulada Apuntes críticos a la economía política. Muy específicamente